La historia del pueblo judío se divide entre momentos de esplendor y tiempos de huida. Uno de los puntos más críticos de esa memoria nos lleva a la península ibérica de 1492, cuando gran parte de la comunidad judía fue expulsada del territorio. Ellos son los sefardíes, que emigraron a lugares de todo el mundo sin olvidar nunca las estrechas raíces que les unían a España. Lo que se les planteó es, o te conviertes o te expulso. Y así fue. Una parte de nuestros judíos se convierten. Convertirse es convertirse al cristianismo. Y otra parte de nuestros judíos son expulsados e inician una larga diáspora que dura hasta nuestros días. 500 años de diáspora, sumada a la larga diáspora de la historia del pueblo judío. Ellos siempre cuentan esa historia de que se fueron con la llave en la mano y nunca pudieron volver con esa llave a abrir ninguna puerta, porque pasaron muchos siglos, ¿no? El judío que vivía en España estaba perfectamente integrado en España. Es decir, ya había ese sentimiento y se sentía además español. La cultura, los pensadores, cantidad de ellos que están implantados en la mentalidad del pueblo español. La historia de España, en el fondo, sin esa presencia judía no tiene sentido. Sin embargo, es la crónica de Europa al completo la que recuerda a una Inquisición que persiguió a musulmanes y judíos tras una larga etapa de coexistencia. En Francia y en Inglaterra se expulsa a los judíos 100 o 200 años antes, o 300 incluso, antes que en España. Por tanto, que haya una convivencia en función de con qué lo comparemos. Claro que hay convivencia. ¿Que era un tema idílico? Por supuesto que no. ¿Que era un paraíso? Claro que no. Pero había judíos, había musulmanes, había cristianos y en la mayoría de los casos conviviendo sin demasiados problemas. La riqueza, el esplendor político, el desarrollo económico permite que las minorías no cumplan la función histórica que han cumplido toda la vida, que es ser perseguidas. Las minorías estaban relativamente integradas. Los judíos y los cristianos, igual como los musulmanes de esta época, vivían conjuntos. No es una sorpresa si hablamos de las tres culturas, ¿no? El legado del pueblo judío en la España de hoy es innegable. En las páginas de un libro, en el aroma de las calles, sentados a la mesa o en el cancionero popular. Los sefardíes dejaron en nuestra tierra algo más que el recuerdo y además expandieron la cultura judío-española por todo el resto del mundo. Compartimos una parte grande de nuestra historia entre el pueblo judío y el pueblo español. Apelar a eso pasado, a ese pasado cultural común que tenemos con el pueblo israelí, con el pueblo sefardí, ese pasado cultural que nos une y que le podemos hacer que vengan a descubrir su propia historia. El pueblo judío tenía un tiempo de oro en España y lo vemos influencia hasta hoy en día. En memoria de la cultura judía hay en la gastronomía, hay en la literatura, porque incluso el propio Quijote recoge frases de conversos, frases de judíos, refranes, consejas. Hay bastantes trazas en la memoria, pero hay que buscarlas. What's interesting is that Jews wrote music for liturgy, for prayer, but they also wrote and sang music about life. So you find in the Jewish repertoire songs about family, about children, about work, about holidays. They wrote about everything. Las mejores mezclas que se han hecho en la cocina nuestra han sido precisamente ellos, los musulmanes y los sefardíes, junto con nuestra cultura cristiana, evidentemente que ahí ese es el resultado que nosotros estamos disfrutando, ¿no? Pero cuando tú te planteas, ¿y el patrimonio cultural hispano-judío o judeo-español? ¿Dónde está? No se ve.
no se toca. Tenemos que acudir a la lengua, tenemos que acudir a las comidas, tenemos que acudir a la música, tenemos que acudir a la literatura, tenemos que acudir al pensamiento. Y todos esos elementos son intangibles, no se pueden tocar, no se pueden ver. En algunos casos se pueden oler, pero es mucho más difícil recuperar una cultura intangible que reconocer una cultura tangible. Sería impreciso dar una cifra exacta, pero se calcula que fueron más de 150.000 los judíos que tuvieron que emigrar a países de los 5 continentes. En ese destierro todos compartían algo, llevar sefarad en su memoria. Hay tanto amor por España en los sefardíes que no lo vas a ver con otros grupos específicamente de judíos que han sido expulsados de alguna forma de sus países de origen por distintos motivos y en distintas épocas. Señoras y señores, Shalom significa paz en hebreo, la paz que ofrecen los judíos para dar la bienvenida o para despedirse. Por tanto, no hay mejor palabra para saludar este reencuentro entre sefardíes y españoles tras más de 500 años. Conscientes de la nostalgia del pueblo sefardí, será en 2014 cuando el Gobierno de España y la Federación de Comunidades Judías de nuestro país apostarán por una ley de nacionalidad para los sefardíes. Había dos formas de hacer la nacionalidad, una de ellas es por carta de naturaleza y una segunda es por residencia. El primero de los supuestos, que es por carta de naturaleza, era siempre la coletilla de la ley es cuando concurran causas excepcionales que así lo aconsejen. Y en este caso lo único que hace la ley nueva del año pasado es que el hecho de ser sefardí de por sí ya es una circunstancia excepcional que así lo acredita. ¿Qué hizo el gobierno? Aprovechó que se acumularon miles y miles de solicitudes de sefardíes y al final aprobó de un ataque de cerca de 4.000 y pico de solicitudes de la nacionalidad española por la vía antigua, que no por la nueva ley. Por la nueva ley únicamente se han tramitado cerca, según datos del Ministerio de Justicia, cerca de 3.000, pero únicamente se han concedido 3. Cuando hablo de tramitar me refiero a 3.000 solicitudes que han aplicado a través de la página web del Ministerio de Justicia, pero las que efectivamente han firmado ante notario son muchas menos. Son, si no, los últimos datos hablan de 800, 900 que han firmado ante notario y que pueden estar a la espera de que hipotéticamente se resuelvan esas solicitudes. El número de solicitudes tramitadas resulta casi irrisorio si se compara con las previsiones del gobierno. Esto podría deberse a la complejidad que supone acreditar ser descendiente de los judíos exiliados de España. Una de las primeras dificultades se les llega a los propios sefardíes, porque ¿quién es sefardí? Es una identidad, pero a la vez es una identidad difusa, que tiene una serie de elementos que son muy difíciles de cuantificar y de explicar. La prueba documental es muy difícil, por lo tanto no me extraña que haya muchos deseos de nacionalizarse español con esta doble nacionalidad, pero si se hace seriamente es muy complicado, es muy difícil. Por ello, para facilitar el proceso de identificación, el Estado dio a la Federación de Comunidades Judías de España la potestad de certificar el origen sefardí del solicitante. Para realizar este proceso, en la mayoría de los casos se presenta alguno de los siguientes documentos: un certificado emitido por el presidente o el rabino de una comunidad judía, el certificado de celebración de la Ketubá, estudios genealógicos, documentos que demuestren el origen de sus antepasados, un informe que acredite los apellidos como de linaje sefardí, o libros, artículos o revistas que mencionen a un antepasado debidamente identificado. Además,
Todos los solicitantes pueden acudir a la Federación de Comunidades Judías de España para que ésta les oriente en su investigación personal. Hemos desarrollado una plataforma informática desde donde cada solicitante puede, no está obligado, pero puede pedir una certificación de la Federación. Hoy por hoy tenemos un poco más de 7.000 expedientes, de los cuales alrededor de 2.500 ya han conseguido su certificación. Alivia haber salvado ese primer obstáculo, pero aún así existe disparidad de opiniones sobre la intencionalidad y la funcionalidad de esta nueva legislación. La ley evidentemente es un brindis al sol, tenemos que definirla así, es una idea por un lado excelente y bienvenida sea el rescate de la memoria de un tiempo pasado que forma parte de nuestra historia, y que todo aquel que además quiera sentirse español o se sienta español por su herencia judaica, pues magnífico para él o para ella. Esto está destinado a aquellos sefardíes que se sientan, y lo cierto es que en muchos casos se sienten españoles, pero no es que tengan intención de vivir en España, sino simplemente piensan que no debieron perder nunca la nacionalidad española de la que fueron desposeídos, ¿no? Muchos nos han escrito o dicho, yo me quiero morir español. No voy a pisar España en mi vida, pero me quiero morir español. La ley sí que ha sido positiva, es decir, tenemos que verla también como una especie, no como especie, sino realmente como un reconocimiento histórico de salvar un error. Te estás reparando una memoria histórica, pero tendrías que hacer exactamente lo mismo con otra memoria histórica, que es la de expulsión de la población de origen musulmán, es decir, la expulsión de los moriscos, que entre 1609 y 1614 se van muchos más que judíos se fueron en 1492 y que sin embargo nos olvidamos de ellos, y el impacto fue mayor en número, en una época mucho más crítica, en una consecuencia económica y demográfica mucho más dramática para los que quedamos aquí en España, y encima está más cerca en el tiempo y sin embargo de esa no hemos olvidado. Si la idea en principio es hacer reparaciones históricas, evidentemente esa ley de reconocimiento a nuestros conciudadanos nacionales, los sefardíes nuevamente, debería ser continuada con los moriscos, evidentemente, y habría que hacerlo del modo más efectivo, del modo más prudente y del modo más eficaz. ¿Y la ley de nacionalidad para sefardíes se ha realizado del modo más efectivo, prudente y eficaz? En tan solo 2 años y medio de vigencia ya ha sufrido modificaciones de forma y contenido. Uno de los cambios más destacados llegará cuando se eximió a los sefardíes mayores de 70 años del examen de español y de conocimientos constitucionales. La ley la conozco y sé además que ha debido de modificarse. Quiere decir que no estaba muy bien hecha, porque tengo bastantes amigos, tanto en Marruecos como en Turquía, como en Israel, que algunos habían pensado pedir la nacionalidad, incluso habían iniciado los trámites, y de todos, que yo sepa, solamente uno lo había conseguido. Los trámites eran largos, farragosos, contradictorios. Parece ser que esta nueva ley solventa todos esos defectos que tenía la primera y que va a ser eficaz. La idea en sí no es mala, yo creo que es una iniciativa buena. Quizás lo que no, desde mi punto de vista, lo que no está bien, no está bien planteada. El fin yo creo que es bueno, pero creo que por el camino se están quedando un montón de cosas que quizás deberían ser mejoradas. Evidentemente, si alguien desea hacer uso de esa nacionalidad española, se supone porque tiene una serie de elementos propios de esa nacionalidad que evidentemente desea ejercer, y uno de ellos evidentemente es el uso de nuestra lengua, el uso del español. Oiga, usted no me puede exigir saber nada, quizás sabría más si viviera en España, sería español y sabría más de España de lo que sea ahora, pero que usted me ha echado. Entonces, exigir la realización de los exámenes a señores con los que se pretende es reparar un error histórico, nos pareció un poco excesivo. Quizás sería un momento de sentarse y ver dónde se está fallando y por qué ha habido tan pocas peticiones cuando se las prometía a todo el mundo muy felices, ¿no? Pero no se ha quedado en un plano simbólico, porque cualquier ley, cuando ya forma parte de algo del cuerpo de la ley, adquiere realidad social. Es verdad que si bien el procedimiento es complicado y para muchos solicitantes es un procedimiento muy caro, porque están obligados a venir al menos una vez a España a comparecer ante notario, pero es verdad que está funcionando
y que poco a poco se están consiguiendo nacionalidades españolas para estos sefardíes, y creo que eso hay que resaltar que, bueno, bien pese a las dificultades, esto funciona y es una ley buena y de la cual la Federación de Comunidades Judías de España está muy agradecida con el Estado. Rica de oro y marfil, para que subía la novia a dar kidushin. Venimos a ver, y gocen y cantan y tengan mucho bien. Venimos a ver, y gocen y cantan y tengan mucho bien. La novia no tiene dineros, que nos tenga un mazal bueno, que nos tenga un mazal bueno. Venimos a ver. So I guess you could say that my family's from Spain. Of course, a long, long time ago. The Jews left Spain before 1492 and settled throughout the Mediterranean. My father's parents came to the United States from Turkey, and my mother's parents came to the United States from the island of Rhodes, which is part of Greece. So they're definitely from, where the Sephardim had settled. It's very moving, and I've been hearing for the past couple of years about the fact that Sephardic Jews are eligible to claim Spanish citizenship. And I've always thought, well, I could do it. What would I do with it, though? What does it really mean? But since coming here and being here, I feel like this is something I need to do. I need to get my Spanish citizenship as a political statement that, yeah, I'm one more Sephardi Jew who left Spain, but I'm out there and I want to be a citizen of this country too. I've heard a little bit about it, that you have to be able to speak Spanish, know some Spanish history, so I'd have to do some studying in order to make it happen. I understand you also have to be able to show proof of your lineage back to Spain, and that if you can get some sort of a statement from a Sephardic synagogue, a Sephardic rabbi, that helps a lot, and I would be able to get that because I grew up in the Sephardic synagogue in Seattle. And I will wait to find if this will last forever. And I will wait to find that it won't, and it won't, and it won't. Estas calles pertenecen a Castrillo Mota de Judíos, una localidad burgalesa que hasta 2015 tenía por nombre Castrillo Mata Judíos. Es un vestigio del desprecio que sufrió la comunidad judía en el pasado y otro ejemplo de reparación histórica que no ha resultado sencilla. Fue el día 25 de mayo con las elecciones europeas cuando decidimos que tenía que ser los del pueblo los que decidan si querían recuperar su pasado, porque no olvidemos que Castrillo, toda la gente quería recuperar su pasado judío que había. Y entonces, después de estudiar y explicar a los vecinos que el pueblo de Castrillo, antiguamente Mata Judíos, nunca se llamó, sino era Castrillo Mota Judíos, y que lo cambian por la presión del año 1564, y luego se crea la Inquisición, pues había una presión muy importante de la comunidad judía, de judíos conversos que vivían allí. Y da casualidad que a un judío converso le nombran inquisidor. Entonces, de una familia muy importante, tenía que demostrar en aquel entonces que no eran judíos. Entonces lo cambian y lo ponen Castrillo Mata Judíos. Hemos tenido cartas, vamos a decir, amenazantes, tanto del extranjero como de España, de que no recuperemos nuestro pasado judío, de que lo olvidemos. El pueblo ha aparecido empapelado 4 o 5 veces, hemos tenido acosos en el pueblo, están denunciados, pero siempre hemos dicho que nosotros respetamos a toda la gente. Les hemos dado la oportunidad de hablar a toda esa gente que no quiere que recuperemos nuestro pasado, pero sí les hemos pedido que nos dejen trabajar con nuestro pasado. La ilusión de nuestro pueblo es recuperar nuestro pasado judío.
Al final, tras este pequeño viaje por la historia de los sefardíes, nos damos cuenta que quizá las raíces no sean lo más importante y que debamos centrarnos más en cultivar bien el presente para recoger el usufructo de la convivencia lo antes posible. Ser judío en España a día de hoy, no diré que es complicado, pero sí que sigue habiendo un gran desconocimiento de lo que supone el hecho de ser judío, ¿no? Quizá motivado pues por la carencia de judíos durante 400 años en este país, ¿no? No olvidemos que la Inquisición no se abole hasta 1834. Hasta ese momento no hay judíos, no hay moriscos, no hay protestantes, no hay luteranos, no hay anglicanos, no hay nada que no sea católico. No sé si hay una posibilidad de verdad de reparar cosas después de 500 años, después de la expulsión total de judíos que eran acogidos por España. Cuando la gente dice somos el resultado de las tres culturas, mentira, qué tontería más frívola. Somos el resultado de un país que ha intentado construir su identidad negando otras identidades que forman parte de él. Te espero porque